Vamos ahora a ver algo importante, que es entender el orden de prelación en Excel. Es el orden de prelación en que se realizan las operaciones en Excel. En este caso aquí tenemos esta pequeña información en donde vamos a distinguir el operador de porcentaje, el de exponenciación, la división, de la potencia, la división. Tenemos aquí la multiplicación y la suma y la resta. Si miramos el que tiene el primer grado en orden de prelación es la operación de porcentaje. Después sigue la de potencia. Después sigue la multiplicación. La división que digo, después sigue la multiplicación. Y por último está la suma y resta. Entonces aquí tenemos un ejemplo clásico. Miren, cuando tenemos una operación de suma y también hay una operación de porcentaje, como el porcentaje tiene el primer grado en orden de prelación, primero se va a realizar el porcentaje y luego la suma. Si lo realizamos acá por separado, si trabajamos lo que es el 8%, yo voy a hacer igual 8%. Eso en otras palabras es equivalente a este valor, al 0,08. Si a ese valor nosotros le sumamos 5, miren acá, 5 más ese valor, vamos a tener lo que es el 5,08. Para entender cómo funciona Excel, vamos a hacer esta operación acá en el resultado, siguiendo las indicaciones. Igual 5 más el 8%. A nosotros ejecutar esta operación debemos obtener este valor. Si ustedes miran, voy a quitar lo que es el formato porcentaje y a dejar esto en términos de número. Y voy a agregar, voy a dejarlo mejor, voy a copiar todo el formato de esta celda en número. Y voy a agregar, para este caso aquí, decimales. En este caso vamos a agregar decimales y aquí tenemos el valor de la operación exacto, que es 5,08. Con esto debemos tener presente el formato en el cual están cada una de las celdas para no tener errores. Luego vamos a hacer lo siguiente. Seguimos con una operación de suma y también hay una operación de potencia. Lo primero que se realiza es, miren que la suma tiene grado 5, es la última operación que se ejecuta, y la potencia tiene grado 2, es decir, que se le da prelación a la potencia y después a la suma. En este caso, si lo hacemos por parte para identificar qué da, tenemos lo que es 3 elevado a la 2. Sabemos que esto es 9. Entonces aquí este es 9 y si a ese 9 al 5 le sumamos 9, vamos a tener el valor de 14. Si lo hacemos acá directamente, vamos a tener que 5 más 3 elevado a la 2 es igual a 14. Miren, aquí tenemos el valor 14. Identificar y conocer lo que es el orden de prelación nos es muy útil para cuando vamos a realizar fórmulas y para cuando vamos a llevar cierta ecuación que tenemos en un documento y necesitamos trasladarla a Excel. Vamos ahora con el orden de prelación de la división. Miren un ejemplo. En este caso tenemos una operación de suma, una división y una multiplicación. Miren que tenemos. La operación de suma tiene un grado de prelación 5, la división 3 y la multiplicación 4. Es decir, que la primera operación que vamos a hacer es la división. ¿Cuál división? Esta que tenemos aquí.
6 entre 2. Entonces tengo 6 entre 2 y sabemos que eso es igual a 3. Luego, ¿qué sigue? Luego sigue la operación de multiplicación. Este resultado de esta división va a ser multiplicado por 2. ¿Por qué? Porque la multiplicación tiene orden de prelación de cuarto grado. Entonces ahora yo tomo este resultado que tenemos aquí, lo multiplico por 2 y obtenemos el mismo 6. Y al final a ese 6 se le va a aplicar la operación de suma. 6 más 5 y tenemos el 11. Si nosotros realizamos la operación aquí, 5 más 6 dividido entre 2 por 2, debemos obtener el valor 11. Miren, el valor de 11 lo tenemos aquí. Ahora vamos para un ejemplo cuando estamos con la multiplicación. ¿Qué tenemos en este caso? Hay dos operaciones de suma y una operación de multiplicación. Lo primero que debemos ejecutar es la operación de multiplicación que tenemos en esta parte, porque la multiplicación predomina sobre la suma y la resta. Entonces, si hacemos la multiplicación acá aparte, 6 por 2, eso es 12. Y si le sumamos el 5, y si le sumamos, vamos a sumarle el valor y el 3, nosotros tenemos que eso es 20. Vamos a hacer la operación de esta manera. 5 más 6 por 2 más 3. Si ejecutamos tenemos aquí el mismo valor. En este caso, ¿ahora qué tenemos? Vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué tenemos? Si ustedes observan, tenemos la siguiente parte. Tenemos esta parte. ¿Qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Hay una operación de multiplicación. Tenemos sumas, división y resta. Vamos a hacerlo primero por partes. La que predomina es la división, grado 2. Después sigue la multiplicación. Después continuamos con la suma. Y podemos finalizar con la resta. Entonces vamos a hacer igual la división, que es 4 entre 2. Sabemos que eso da 2. Y la multiplicación que tenemos, que es 5 por 8. Es 40. Y luego lo que vamos a hacer es sumar los valores que tenemos. Eso lo podemos sumar en una sola expresión, que es el 40, que es el primer resultado, más el 4 entre 2, que este es el resultado de la división, y a eso le vamos a quitar 7. Si nosotros hacemos esa parte, nosotros llegamos a que 42 menos 7, eso es 35. Y si lo vamos a hacer acá, vamos a hacer 5 por 8, más 4 dividido entre 2, menos 7. Y tenemos el mismo resultado. De esta manera hemos identificado cómo se realizan las operaciones en el orden de prelación. Digamos, ¿qué pasa si tenemos solo divisiones? Digamos, vamos a hacer aquí, vamos a colocar esto de tipo texto aquí abajo para que nos permita ingresar el igual, y tenemos lo siguiente, que es, digamos, 20 dividido entre 2 y eso dividido entre 5. Cuando nosotros tenemos así operaciones que tienen el mismo orden de prelación, partimos de realizar la primera operación, que se encuentra de izquierda, y vamos avanzando hacia la derecha. Comenzamos de la siguiente, comenzamos de izquierda a derecha. La primera operación de izquierda a derecha que encontramos es 20 entre 2. Entonces vamos a colocarlo acá. 20 entre 2, sabemos que eso es igual a 10. Y luego si seguimos con ese 10 dividido entre 5. Y ahí nos quedaría lo que es 2. Vamos a ejecutar esta operación aquí al lado, que es 20 dividido entre 2 dividido entre 5. Ejecutamos y llegamos al valor a 2.
a tener en cuenta cuando tenemos operaciones del mismo grado de prelación. Aparece algo que es muy bueno tener en cuenta, que es la utilización de paréntesis. Los paréntesis cambian el orden de prelación, dando prioridad a la operación que se encuentra entre paréntesis. Ahora tenemos el siguiente ejemplo. Para el primero, lo primero que debemos realizar es la suma, es decir, lo que está entre paréntesis. ¿Qué está entre paréntesis? 5 más 8, y ese es 13. Y a ese resultado final que tenemos aquí, si le aplicamos el porcentaje, y eso nos dará un 0,13, que este es el 13%. ¿Qué nos quedaría de este valor? Miren, entonces si hacemos este valor acá directamente, vamos a trabajarlo aquí directamente. Voy a colocar, a cambiarle el color, porque está en otro color. Y acá a colocarle el color negro. Y ahora sí, voy a borrar esto que está aquí y vamos a trabajarlo. Igual, abro paréntesis, 5 más 8, cierro paréntesis y aplicamos la operación de porcentaje y tenemos el mismo valor que tenemos acá, 13. Vamos ahora en la siguiente. Aquí, ¿qué debemos realizar primero? Bien, lo primero que debemos realizar es la suma que está entre paréntesis y después la operación de potencia. ¿Por qué? Porque el paréntesis da prioridad. Quiere decir que primero ejecutamos lo que está entre paréntesis y después, si vamos a realizar la potencia, entonces nos queda 5 más 3, sabemos que es 8, y ese 8 que tenemos de resultado se va a elevar a la 2, y eso igual a 64. Entonces vamos a hacerlo aquí directamente, igual, abro paréntesis, 5 más 3, cierro paréntesis y elevo al cuadrado. Y presiono Enter. Y tenemos el 64. Vamos ahora en este siguiente ejemplo. Tenemos tres operaciones, que es suma, división y multiplicación. Si trabajáramos normalmente, lo primero que haríamos era la división, porque la división predomina sobre la multiplicación. Pero como la operación de multiplicación tiene un paréntesis, quiere decir que primero se debe realizar la multiplicación, después pasa la división y finalmente la suma. Entonces vamos a hacerlo. La multiplicación que tenemos es 2 por 2, sabemos que es 4, entonces ese 6 dividido entre 4 nos viene a quedar a lo que es el 1,5 en decimales, y ese 1,5 que tenemos en decimales se le suma 5 y eso es 6,5. Si ejecutamos la operación aquí directamente, que es 5 más 6 dividido, abro paréntesis, en 2 por 2, ejecutamos y tenemos el 6,5. Ahora, ¿qué tenemos? Tenemos dos operaciones aquí de suma y una multiplicación. Normalmente se haría la multiplicación, pero como están las sumas dentro de paréntesis, se van a hacer primero la suma. La primera suma que tenemos es 5 más 6, que sabemos que es 11, y la siguiente que tenemos es 2 más 3. Y al final sí vamos a multiplicar esos dos resultados que se tienen. El 11 por este 5, y eso es igual a 55. Vamos a hacerlo aquí rápidamente. 5 más 6, cierro paréntesis, por 3, por 2 más 3. Y cierro paréntesis, y aquí tenemos el valor de 55. Seguimos, y ahora ¿qué tenemos? Tenemos aquí multiplicación, suma, división y resta. Vamos a realizar lo que está primero entre paréntesis. ¿Qué es lo que está primero entre paréntesis? Una multiplicación y una suma. Primero se realiza la multiplicación. ¿Por qué? Porque la multiplicación predomina sobre la suma. Entonces vamos a hacer aquí simplemente la parte que está entre paréntesis. 5 por 8 más 4. Eso debe dar 44.
Aquí tenemos 44. Luego de eso queda la división y la resta. Sigue la división porque la división predomina sobre la resta. Entonces nos queda el 44 que tenemos dividido entre 2. Y a ese último valor, que es 22, si se le aplica la resta, que es la última operación que queda, y eso es 15. Vamos a probarlo aquí directamente. 5 por 8 más 4, cierro paréntesis, eso es dividido entre 2 menos 7. Ejecutamos y queremos el valor de 15. Y seguimos con el siguiente ejemplo. En el siguiente ejemplo tenemos lo siguiente. ¿Qué tenemos? Una operación que está encerrada entre paréntesis, una división, una multiplicación y una resta. Lo primero que realizamos es lo que está entre paréntesis, que es 9 dividido entre 3, y eso es más 2. Sabemos que como hay una división y una suma, primero se hace la división, entonces 9 entre 3 es 3, más 2 tendríamos 5. Después de eso lo que hacemos es, nos queda una operación de división por una multiplicación. Primero hacemos la división, que es ese resultado que tenemos 5 va a estar dividido entre 4. Y aquí tenemos el valor 1,25. Luego ese valor que nos quedó se va a multiplicar por el 2. Igual por 2. Y es 2,5. Y al final ese valor que tenemos se le va a quitar 3. Y ahí tenemos menos 0,5. Vamos a ejecutarlo aquí. Toda la operación, 9 dividido entre 3 y eso más 2. Cerramos, dividido entre 4 por 2 menos 3. Ejecutamos y miren, tenemos el valor de menos 5. Luego de eso viene lo siguiente. Si lo hacemos aquí rápidamente, hay dos paréntesis, tenemos dos paréntesis, vamos a dar prioridad a los dos que están entre paréntesis. Si hacemos la primera parte del paréntesis es 4 dividido 5 por 3. Lo primero que va a hacer es la división de 4 entre 5 y ese resultado lo multiplica por 3. Tenemos 2.4. Luego, ¿qué sigue? La siguiente operación de paréntesis que tenemos es 3 más 4 por 4 y eso es dividido entre 3. En este caso lo primero que realiza es la división. ¿Qué división? 4 entre 3. Luego ese resultado se multiplica por 4 y al final se le suma 3. Y tenemos el 8,33 y al final simplemente es sumar estos dos valores. Y tenemos el resultado 10,73. Vamos a solucionarlo acá rápidamente para que miremos. Entonces nos queda 4 dividido 5 por 3, cerramos paréntesis, más, abro paréntesis, 3 más 4 por 4 dividido 3 y cerramos paréntesis y presionamos enter y aquí tenemos el mismo valor. De esta manera vemos cómo funciona el orden de prelación en Excel, teniendo en cuenta las operaciones que están encerradas en paréntesis y cada una de las operaciones independientes que se deben hacer. Entonces aquí terminamos esta primera parte que es el orden de prelación y luego en la clase vamos a hacer ejercicios. Por ahora vamos a dejar esta primera parte y vamos a pasar a ver a unas funciones básicas y luego formato condicional.